Ya le dijeron mi nombre, es Osvaldo Udet. Y voy a hablar un poco de qué es lo que me hace a mí hacer arte, esta locura de hacer arte, ¿no? Y qué son las cosas que me motivan y un poco, pues, presentarle qué es lo que hago, ¿no? En el 2006 yo entré a un programa de maestría en Maryland Institute College of Art. Y mi inquietud siempre ha sido por el arte, pero también soy una persona bien consciente de lo que pasa políticamente. Y creo que nosotros y nosotras tenemos que empoderarnos del proceso político y de actuar y de tomar la política y la historia en nuestras manos. Así que cuando llegué a Estados Unidos a hacer la maestría, empecé a hacer documentales sobre el proceso político de las marchas en contra de la guerra de Irak. Documentales cortos, me compré una cámara y empecé a grabar. Me metí a todas las protestas, entrevisté gente, fue súper excitante. Y en las críticas de mi programa de maestría presentaba los trabajos. Pero había un pequeño problema, y era que yo estaba estudiando pintura, no cine. Así que la directora de mi departamento, Grace Hardigan, una artista norteamericana, me dijo, tienes que pintar. Si no, te vamos a tener que sacar del programa de maestría y tendrás que entrar a una escuela de cine. Y yo quería pintar, yo quería pintar, pero el documental y el cine me llamaba también la atención. Así que decidí hacer una pintura política sobre Cerro Maravilla. Y trabajé un mes en esta pintura, una pintura bien grande, de 10 pies de alto, gigante. Es un autorretrato, como pueden ver, tenía pelo largo en ese entonces. Y después que la terminé y trabajé por mucho tiempo, me di cuenta que era la peor pintura que había hecho en mi vida. Y aunque la crítica fue positiva, para mí era horrible, porque no era honesta. No era honesta, yo quería hacer cine y quería pintar. Así que decidí utilizar el humor en esa serie para explorar esa ansiedad que yo tenía. Así que decidí pintar sobre la pintura a una cámara de video. Así que de repente tenía una pintura con una pequeña caja de muertos de Cerro Maravilla, una cosa sobre la vida y la muerte, a una pintura que hablaba sobre mi vida y sobre lo que me apasionaba, que era la pintura y el cine. De repente me di cuenta que otros artistas habían lidiado con ese tipo de problemas, de querer ser activos políticamente, pero tener que meterse en el estudio y pintar. Así que busqué otros artistas que hubieran lidiado con ese problema y me encontré con esta pintura, que es una pintura súper famosa de Delacroix, que en los escritos que él le escribía a su hermano sobre la pintura, él le dice que, y cito, mi mal humor se desvanece gracias al trabajo duro. Me he embarcado en un tema moderno, una barricada. Aunque nunca he peleado por mi patria, al menos pintaré por ella. Así que yo, al igual que Delacroix, decidí pintar los documentales que yo nunca voy a poder hacer. Esos momentos donde yo nunca podría estar, momentos que ya pasaron o que no tenía los recursos de hacerlo. Así que tenía que entrevistar a Fidel Castro, hice una pintura de yo entrevistando a Fidel Castro. También a Salvador Allende, estuve en el carro con Filiberto Ojeda Ríos, en el arresto de Albizu Campos. También, como viví en Estados Unidos, me tuve que envolver en los Civil Rights Movement de Estados Unidos y estuve con Martin Luther King hablando con Lee Johnson sobre cómo resolver el problema de los derechos civiles en Estados Unidos hacia los afroamericanos en el sur. Después de maestría, esta serie la llevé a Alemania, donde me mudé y donde actualmente vivo. En Alemania empecé a utilizar también pues, el tema de Alemania y empecé a entrevistar soldados alemanes en la guerra de Irak con subtítulos en alemán, porque la película, aunque es en español, quiero que los alemanes la entiendan. También participé en marchas en Alemania, pero desde Alemania yo siempre veía, porque la política me encanta, ¿verdad? Veía lo que estaba pasando en Puerto Rico y de repente en las elecciones, antes de las elecciones para la presidencia de Barack Obama, yo vi que él vino a Puerto Rico, buscó un montón de dinero y la prensa lo celebraba y salía en todos lados y la gente le rendía pleitesía a un presidente de una colonia, a una persona que nosotros no podemos votar por él, que no tenemos derecho a votar por él. Y yo dije, ¿cómo es posible que nosotros permitamos que esto suceda? Así que decidí hacer una pintura, una fotografía, en este caso, que hablara de quiénes somos nosotros los puertorriqueños en nuestra relación política con Estados Unidos. Así que hice esta fotografía, que fue mi primera
antes de que él fuera presidente, my first time with Obama. Y me sentía súper cómodo, podía estar en cualquier momento histórico, hacer lo que yo quisiera, me sentía súper, súper cool. Pero quizás por eso mismo, de sentirme súper cómodo, me empecé a aburrir un poco del medio. Ya podía hacer lo que yo quisiera, no había un reto, así que empecé a experimentar pues, cómo se vería un documental mío en una computadora. O cómo sería el principio, final y las escenas intermedias del documental. Y de verdad que me aburrí. Aunque me encantaba lo que hacía, estaba aburrido porque no tenía un reto. Así que decidí terminar esta serie de documentales y embarcarme en otras cosas. Y como todos los documentales, como en el cine, las cosas se acaban con el crédito. Así que hice mi última pintura de esta serie, que son los créditos. Era la última y después de esta nunca volví a hacer ninguna otra. Yo estaba en Alemania y la serie de esta serie de documentales tuvo una buena recepción y curadores me pusieron exhibiciones y participé en muchas exhibiciones con ellas y un instituto en Bremen que se llama Hanse Wissenschaftskolleg me invita a una residencia, pero una residencia bien particular. Solamente invitaban científicos, sociólogos y un artista o dos artistas. Me invitan a mí, a mi compañera, que también es artista, a ella como artista, pero a mí me invitan al Departamento de Ciencias Sociales para que yo haga un documental que yo quisiera, con los recursos limitados que ellos tenían, ¿no? Así que hice un documental que se llama Creative Wakes, que habla sobre los velorios creativos en Puerto Rico, pero desde una perspectiva postcolonial, de cómo yo creo que eso es resultado de nuestro estatus colonial. Ellos les encantó. Estuvo presentada en Alemania, en muchos sitios, en muchos festivales de cine, y me dijeron, Osvaldo, queremos hacer otro proyecto contigo y con tu compañera. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? En ese momento y todavía, yo estaba súper interesado en uno de los problemas más grandes que la humanidad confronta, y es el cambio climático. Y yo decía, ¿cómo yo puedo hacer trabajo sobre cambio climático, hacer arte sobre cambio climático, para hacer algo al respecto? Porque es lo que yo hago arte, así que ¿cómo puedo hacer algo? Así que les dije, quiero ir al Polo Norte, al lugar más al norte del mundo, a hacer experimentos con científicos y a trabajar y a recopilar data para inspirarme y después hacer trabajo sobre eso. Así que ellos me dijeron que sí y me llevaron a este lugar que se llama Ny-Ålesund, 79 grados norte, a 300 millas del Polo Norte. Es el poblado más al norte del mundo. Solamente viven científicos y no tienen una comunidad permanente. Ahí fui con mi compañera a inspirarnos y a hacer arte de alguna forma u otra. Aquí estamos esperando de la avioneta que nos iba a llevar a Ny-Ålesund. Esto es aterrizando en la nieve, porque no hay una pista de aterrizaje. Es una isla en medio de la nada, ¿no? El clima era súper frío, obviamente. En ocasiones era súper nublado y de repente 20 minutos después salía el sol. Era 24 horas de día. Esta es la estación donde nos quedamos. Esto es el mismo día que vieron la foto anterior, que era súper, con mucha nieve, pues había mucho sol. Y empecé a explorar, estuvimos un mes, aproximadamente 40 días, un poco más de un mes, y empezamos a explorar, a hacer trabajo científico con los científicos, a ver el espacio, a ver este paisaje alucinante, paisaje hermoso, pero hermoso, donde la luz era la protagonista, y por eso titulo la charla Atraídos por la Luz. Mi esposa también dibujaba y yo, como siempre, con la cámara, grabando, tirando fotos. Estuvimos en el lanzamiento de globos meteorológicos con los alemanes, con científicos alemanes, también expediciones en bote con franceses, fuimos a una estación vecina que se llama la estación Corbel, una estación francesa, estuvimos con ellos, fuimos a estos lugares mágicos que la luz casi te cegaba. Hicimos trabajos con científicos, hice entrevistas con científicos en medio de la cima de una montaña, hicimos huecos en glaciales, hicimos 1000 cosas. Tuvimos que aprender a usar un rifle porque hay osos polares. Fue una locura realmente alucinante, pero sobre todo estas emociones, toda esta información, había una cosa que a mí me traumatizaba. Y era la idea de que el Ártico,
que yo esperaba que era hermoso, y es hermoso, también es un lugar donde la colonización, donde nuestras actividades humanas se ven reflejadas en el espacio. Así que de repente empecé a ver estos edificios y estos espacios donde se veía la actividad humana en medio del Ártico. Empecé a ver autos abandonados en los 50, minas de carbón que ya están abandonadas, pero nunca fueron limpiadas, está toda la basura allí. Minas en medio de montaña, basura, edificios, galones de gasolina, con gasolina, que llevan 50, 60 años allí. Basura de más de 200 años de minería. En un paisaje como este, tan hermoso, uno encontraba estos otros rastros de nuestra humanidad. Y eso me traumatizó también, porque la idea de este Ártico ideal se desvaneció porque es un espacio extremadamente sucio, de verdad que lo es. Así que yo me decía, ¿cómo yo puedo, a través de mi trabajo, descolonizar este espacio? ¿Cómo yo puedo limpiar el Ártico? Y así comenzó. Ya cuando volví a Berlín, a mi estudio, me di la tarea de limpiar el Ártico, crear ese Ártico utópico, limpio, puro, perfecto como nos lo imaginamos y como no es. Y hice esta serie de fotografías y dibujos sobre papel fotográfico con tinta de carbón, haciendo referencia a las minas de carbón, donde tomaba el paisaje lleno de basura o con elementos de nuestra humanidad y lo limpiaba y convertía, hacía una fotografía de un paisaje perfecto, hermoso. Pero yo no quiero tampoco olvidarme de la historia y de lo que hemos hecho, de lo que en el pasado han hecho otros humanos. Así que hacía un dibujo de mi memoria de lo que yo había eliminado de la fotografía. Así que tenemos dos fotografías, una es un dibujo sobre papel fotográfico y una fotografía que habla sobre este espacio y reflexiona sobre nuestra actividad humana. Así que esta es la serie que hice después de esta expedición en el Ártico, donde tuve que ir a este lugar, tuve que conocer este lugar para también tomar acción sobre el problema más grande que yo creo que la humanidad tiene, que es el cambio climático. Y lo que aprendí de esta lección, de este espacio, de haber ido a ese espacio, es que tenemos nosotros, los ciudadanos de este planeta, que tomar acción sobre este gran problema. El cambio climático no está en debate. El cambio climático es un hecho científico y es un hecho. Está pasando ahora y nos va a afectar a ustedes, me va a afectar a mí, a mi hijo, a sus hijos y a las próximas generaciones. Pero nos va a afectar a nosotros también. La gente piensa que es una cosa del futuro y nos está afectando ahora. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a las calles, tenemos que protestar, tenemos que hacer que esos políticos cambien. Es la tarea más difícil que la humanidad va a confrontar. Yo estoy participando en esto, lo estoy haciendo en mi estudio, pero también estoy yendo a marchas. Esto fue una fotografía que yo tomé en la marcha más grande de cambio climático en el mundo. Fue en Nueva York el año pasado. Más de 2 millones de personas protestando y marchando por cambiar las políticas que están destruyendo nuestra tierra. Así que los invito a que tomen esto en serio y hablen, discutan, analicen qué es lo que está pasando, pero que tomen acción en su campo, en su oficina, en su taller, en lo que sea que usted haga, en los salones de clase. Hablen del tema, pregúntense cómo podemos resolver este gran problema. Necesitamos hacerlo, es urgente. Así que, al igual que yo, que estoy trabajando con este gran problema, los invito a que lo hagamos juntos. Solamente juntos podemos resolverlo. Gracias y ha sido un honor estar aquí.